Esta historia se titula Un grano de trigo cae sobre el Congo africano. En el año 1921, David Flood, su joven esposa Svea y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de ese continente. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada. Lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima de una montaña y decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros. Solo a un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa, de que, aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar a África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el Evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que un día ella se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento. Pero el niño tuvo que guardar como un secreto su decisión, porque probablemente no le dejarían volver a visitarles. Tiempo más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo hijo. El niño, ahora cristiano, llevó esas noticias a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Cuando el bebé ya estaba en fecha, Svea Flood se contagió de malaria. Su niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina. 17 días después, falleció. Desesperado y lleno de amargura, David enterró a su esposa de 27 años. Para él, habían terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. El problema era que, al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los misioneros Erickson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Erickson fueron envenenados por nativos y con un día de diferencia ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros. Cuando tenía 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado a Aggie. Aina escribiría luego que, aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, ser una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hertz, con quien contrajo matrimonio. Pasaron los años. Aina no tenía ninguna información de su padre, sabía poco de su pasado. Sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero poco más. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flood. 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Averiguando en la aldea, les contaron la historia que reproducían en el artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro y líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de Svea. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y a agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y su sacrificio. Para el 25º aniversario de su boda,
El colegio bíblico les dio al matrimonio Hearst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flood se había casado, tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Luego de una emotiva reunión con sus medio hermanos y hermana, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos con esa idea. Se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho. Sobre todo, odiaba a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla de furia. Aina estaba determinada a verlo. Al fin, fue a su departamento. La puerta fue atendida por una señora de la limpieza. Dentro de su cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botellas, y en un rincón apartado, escribió ella en su autobiografía, un viejo pequeño y arrugado, tirado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente: «Papá, Aina está acá». Él se dio vuelta hacia mí y tomé su mano. «Papá», dije. Comenzó a llorar. «Aina», respondió. «Nunca quise dejarte». «Está bien, papá», dije mientras tomaba sus manos. «Dios cuidó de mí». Se puso rígido y dejó de llorar. «Dios nos olvidó a todos», contestó. «Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño, y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy reconoce a Jesús. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida». David Flood se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos. Ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad. Deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. «Papá, es una buena historia. Tenemos un Dios grande». Las lágrimas volvieron. Comenzó a hablar. Al final de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento, al perdón y a la restauración de la comunión. Aina y su esposo regresaron a Estados Unidos. Unas pocas semanas después, David Flood partió a la patria celestial. Luego le contarían a Aina que en las últimas horas de su vida, delirando, hablaba en lengua swahili. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres. Varios líderes de diferentes asociaciones y denominaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo: «Tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas, y nuestras iglesias tienen hoy 100.000 cristianos bautizados». Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. «Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Svea Flood? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña». «Sí, madame», contestó. «Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Eva Flood la que me guió a Cristo». «¿Quién es usted?» «Yo soy la hija de Svea Flood. Yo nací en esa montaña». Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre. Me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo: «Debes volver a su lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia». Ella accedió. Luego de meses de planificación, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta
a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a los Eriksson. Encuentre cada día una historia en www.365histoire.com.